Y vamos a continuar con el tema de anoche, de ayer, retomando el enfoque correcto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a leer nuevamente el texto, vamos a continuar, pero vamos a leer el texto de Juan capítulo 21. ¿Quiénes no vinieron ayer a la iglesia? A ver, levanten la mano. ¿No vinieron ayer? Bueno, por ustedes vamos a comenzar, vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió ayer en la iglesia. Juan capítulo 21 del 1 al 14 dice la escritura de la siguiente manera: después de esto, específicamente ¿qué? La muerte de Cristo, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos también nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y además pan. Y él les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en torno a tu palabra. Tu palabra nos atrae, Señor. Tu palabra nos seduce, tu palabra nos inspira. Tu palabra tiene la capacidad de sanarnos, de consolarnos, de confrontarnos y llevarnos a una dimensión de bendición, donde nuestra vida es restaurada, donde nuestro corazón es renovado, donde nuestro espíritu es vivificado a través del poder que emana de ella. Tu palabra, Señor, testifica de ti, Jesucristo. Y en esta noche, como siempre, yo te pido que tu palabra por gracia se deje oír, y que todos en este lugar podamos salir de este lugar, que salgamos edificados, bendecidos y también comprometidos a hacer lo que tú, Señor, tienes con nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya habíamos dicho en el día de ayer lo que había ocurrido. Jesús había muerto, los discípulos estaban llenos de una gran sensación de tristeza, de temor y de culpa. En ellos había un sentimiento casi que de orfandad. Durante los últimos 3 años le habían entregado a Jesús toda su esperanza, todo su tiempo, toda su concentración, todo lo habían dejado por él. En el texto de Lucas capítulo 5 leemos el momento en que Jesús llamó a Pedro, y dice la escritura en el capítulo 5, específicamente dice que después de haber Jesús hecho la primera gran pesca milagrosa, Pedro se despojó, vino a Jesús, se postró ante él, y Jesús le dijo: no te preocupes, ya no serás un pescador de peces, a partir de hoy serás un pescador de hombres. Y dice la escritura que no solamente Pedro, sino todos los que estaban con él tomaron la decisión de seguir a Cristo, y dice la Biblia, dejándolo todo, le siguieron. Y durante 3 años Jesús les habló, les ministró y les bendijo. Ayer hablábamos de lo que significaban las expectativas, las falsas expectativas que a veces nosotros tenemos frente a Dios.
Las falsas expectativas que tenemos frente a la gente y las falsas expectativas que tenemos frente a nosotros. Hay gente que no se entiende cómo es posible que una persona que es cristiana se enferme y se muera. ¿Cómo es posible que una persona que ama a Dios tenga una dificultad, tenga un accidente y de pronto viva una crisis? Hay gente que no entiende por qué hay momentos en la vida en que este tipo de cosas suceden. Pero mire, mi hermano, un día Juan el Bautista, ustedes todos saben la historia, en el libro de Juan dice la escritura que Juan, bajo la revelación del Espíritu Santo, cuando vio a Jesús desde lejos, lo vio desde lejos, él quedó atónito. Jesús había llegado a bautizarse y cuando él lo vio dijo: ¡Ey, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Y le dice: sabes que yo no soy digno de ni siquiera desatar el calzado de tus pies. No te voy a bautizar yo a ti, bautízame tú a mí. Es decir, la revelación que tuvo Juan de la divinidad de Cristo, de la obra de Cristo, no la tuvo casi nadie. Pero llegó un momento en que Juan, producto de su ministerio, terminó en la cárcel. Y estando Juan en la cárcel, dice la escritura, que él se confrontó su propia fe, se confrontó a sí mismo. Y él llamó a sus discípulos y les preguntó y les dijo: ¿saben qué? Yo necesito que ustedes vayan a Jesús, mi primo, porque entre otras cosas Juan el Bautista era primo de Jesús. Vayan, y esas fueron las palabras: vayan y pregúntenle a Jesús, perdón, ¿eres tú el que debía venir? ¿Eres tú el que habría de venir? ¿O esperaremos a otro? Básicamente lo que yo leo de ese texto es: no es posible que siendo Él el Mesías, no es posible que siendo Él el Salvador, no es posible que siendo Él Dios hecho carne, yo esté aquí en la cárcel y Él no haya hecho nada por mí. Y esto es importante que todos lo tengamos claro. Dios es Dios independientemente de lo que te suceda o lo que te ocurra. No podemos nosotros condicionar nuestra relación con Él o nuestro amor a Él porque sencillamente queremos que suceda lo que en nuestra propia carne y en nuestra propia humanidad nos parece que es lo correcto. Los tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos tres muchachos que frente a la estatua de Nabucodonosor estaban y decidieron no postrarse, y Nabucodonosor obviamente dijo: si no se postran ante mi imagen, los voy a lanzar en el horno de fuego ardiendo. Y esos tres muchachos le dijeron: mira, Señor, no te vamos a decir nada porque no nos vamos a postrar ante tu imagen. Nos da pena, pero no nos vamos. Nosotros tenemos un Dios solamente ante quien nos vamos a postrar. Así que no nos postraremos ante tu imagen. Y dice la escritura que el rey Nabucodonosor, cuando escuchó esas palabras, le dijo: entonces yo voy a mandar que calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y ellos le dijeron: Señor, ante ti no hemos hecho nada malo, no nos vamos a postrar ante tu imagen, porque ¿sabes qué? Dios nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Y seguidamente dice: y aún si Él no lo hiciera, nosotros tampoco nos postraremos. Te pregunto algo, mi hermano: ¿cuál es tu expectativa de Dios? ¿Qué es lo que en realidad tú quieres que Dios haga? ¿Qué es lo que a ti te parece que es lo correcto? ¿Qué tal que Dios nos preguntara a nosotros: mira, ¿cómo es que tú quieres que yo organice tu vida? ¿Quién es Dios? ¿Él o tú? ¿Quién gobierna? ¿Él o tú? ¿Quién es el soberano? ¿Él o tú? Y aquí vemos a los discípulos frustrados.
porque sucedió lo que no querían que pasara. Y ahora Pedro toma la decisión, bueno, ¿sabes qué? Vuelvo a las redes. Y yéndose nuevo a las redes, dice la Biblia, que durante toda la noche, de la misma manera como 3 años atrás, habiendo hecho su mayor esfuerzo y habiendo entregado su mayor capacidad, dice la Biblia, a la mañana siguiente, sencillamente nada había pasado y estaban llenos de frustración. Decíamos que la frustración es el sentimiento de tristeza, de decepción, de desilusión que una imposibilidad provoca. Que a veces esa frustración nos puede llevar a la depresión, a la ira y a la desilusión. Y ahí es cuando la gente en esos sentimientos comete todo tipo de errores. Cuando deja que el corazón se llene de ira, cuando deja que el alma se llene de tristeza y de decepción, ahí es cuando la mayoría de nosotros tomamos malas decisiones. Leemos el texto y seguimos viendo que Jesús aparece en la escena. En esa escena de frustración, Jesús aparece. Y ayer decíamos, no importa cómo esté nuestra vida, no importa cómo esté nuestra realidad hoy, Jesús siempre llegará, como en aquella escena, a la playa de nuestra frustración para rescatarnos y para volver nuestra mirada a Él, para que nos reenfoquemos en Él, para que no nos sigamos desviando del propósito. Dios no te necesita a ti, ni me necesita a mí. Dios es Dios contigo y sin ti, pero Él te ama tanto que te necesita a su lado, porque Él se propuso restaurarte, porque Él se propuso bendecirte y porque Él se propuso convertir tu vida en un testimonio de bendición. Y ayer hablábamos de la primera cosa, del primer requisito para reenfocarnos nuevamente o para recuperar el enfoque. Y lo que dijimos ayer es que lo primero que tenemos que hacer es reajustar nuestro nivel de obediencia a la palabra. Para obedecer la palabra, primero hay que creer la palabra. Y siempre, permanentemente, nosotros tenemos que confrontar nuestra propia vida y enfrentarla con la verdad de la palabra. Y ahí siempre tenemos que creer o lo que nos diga la circunstancia o lo que en realidad nos digan las promesas de Dios. No podemos seguir caminando la vida y tomando decisiones y llenándonos de alegría solamente por las circunstancias efímeras y pasajeras. Tenemos que aprender a leer más allá, detrás de la escena, porque somos tan frívolos, somos tan carnales a veces, que solamente nos quedamos con la escena o con la primera escena y nos olvidamos del resto. Nos quedamos con la frivolidad de una situación y a veces no sabemos leer el tiempo de Dios. A veces no sabemos leer lo que está en el corazón de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, la gente se lamentaba, algunos lloraron, otros corrieron, otros se afligieron, unos lloraron al pie de la cruz. Algunos lo miraban como un derrotado, pero eso era lo que momentáneamente aquello parecía. Aquella escena parecía la derrota de Cristo. Aquella escena parecía el fracaso de Jesús. Pero no, aquello no era un fracaso. Aquello no era una derrota. Aquello no era una pérdida. Aquello era el comienzo de la libertad, de la sanidad, de la libertad, de la restauración, que a ti y a mí nos devolverían la esperanza de vida eterna. Por algo sencillo, ¿y sabes qué es? Solo Dios tiene la capacidad de revertir lo adverso y difícil en bendición para nuestra vida. A los que amamos a Dios, todo ayuda a bien. A veces la gente cuando tiene un problema
se llena de autoconmiseración, se llena de lástima, y así quieren mostrarle a la gente lástima y consideración para que la gente de alguna manera los vea llorar, los vea afligirse. Pero eso no va a cambiar tu historia. Eso no va a cambiar tu historia. Tengo 27 años de ser cristiano. Cuando yo me convertía a Cristo, era un jovencito de 17 años. La situación financiera de mi casa estaba muy mal. Y yo venía a la iglesia, y yo venía a la comunidad, y yo como que comencé a crear en mi interior mi falta de identidad como hijo. Mi falta de revelación de la palabra me llevaron a un punto de no inspirarle lástima a los hombres, pero sí pretender inspirarle lástima a Dios. Durante muchos años en mi caminar espiritual, yo quería inspirarle lástima a Dios, porque de alguna manera mi infancia me dijo que si yo lloraba, mi papá o mi mamá, bueno, mi papá no, mi mamá de alguna manera algo hacía, porque es que las lágrimas han hecho que algunas personas se muevan. Entonces yo venía a la iglesia y yo lloraba. Yo estaba en la presencia de Dios y yo lloraba. Y no estoy diciendo que llorar es malo, es muy bueno. El problema es que lloraba para mover el corazón de Dios. Y yo entendí, y el Espíritu Santo un día me habló y me dijo: no son tus lágrimas las que moverán mi mano, lo que va a mover mi mano es tu fe en la palabra. Cuando tú tengas fe en la palabra, entonces la mano de Dios se va a mover a tu favor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Creer la promesa contra el pronóstico. Creer el propósito y así vivir el proceso. Como sucedió con Abraham, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, ¿no? Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, plenamente convencido, totalmente persuadido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Lo segundo que Dios quiere que tú y yo hagamos para reenfocarnos nuevamente en el camino es reajustar nuestra intimidad y nuestra comunión con Él. Esto es muy importante, mi hermano. Reajusta tu nivel de intimidad y de comunión con Dios. Dice el versículo 7 del capítulo 21 de Juan: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. ¿Usted le parece curioso o le parece casual que aquel que haya reconocido a Cristo haya sido precisamente Juan, el discípulo amado? No, porque escúcheme, hermano, solamente cuando hay adversidades y problemas, los íntimos serán los que van a entender el mover y el propósito de Dios en su vida. Solamente la gente que tiene intimidad con Dios es la que se llenará de paz, de calma y de confianza. Juan, durante todo su ministerio, o durante todos sus 3 años de ministerio, estuvo muy cerca de Jesús. Lea ese texto conmigo, Juan capítulo 19, versículo 23. Juan capítulo 13, versículo 23 dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese era el nivel de intimidad que Juan tenía con Jesús, de poderse recostar en el pecho del maestro. Si usted sigue leyendo, hay otro texto de Juan en el capítulo 19, justamente en la noche
en que Jesús iba a ser entregado, en el versículo 26 dice, bueno, que en la misma cena también estuvo allí, pero quiero citar este que se encuentra en el libro de Juan capítulo 19, y es justamente cuando están en la cruz. En la última cena, ya leí aquí, en la última cena Juan estuvo cerca del maestro. En el capítulo 19, ya estando en la cruz, versículo 26 leemos, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, es decir, a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Después vio al discípulo a quien él amaba y le dijo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjense que el único que estuvo en la cruz, el único que estuvo al pie de la cruz en medio del momento más agudo, fue Juan. Fue Juan. Y fue justamente Juan aquel que desde que aprendieron a Jesús estuvo a su lado. Narran los evangelios que el nivel de comunión de Juan con Jesús fue definitivamente extraordinario. Por eso fue el primero que lo reconoció a lo lejos. Hay algunos que tienen una relación con Jesús de cerca. Hay otros que, como Pedro, lea conmigo Mateo 26, versículos 57 y 58, y noten la diferencia. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, mire esa frase, Pedro le seguía de lejos. ¿Nota usted la diferencia? Juan se recostaba en el pecho de su maestro. Juan estaba al pie de la cruz. En todo momento Juan estuvo a su lado. Pedro, por el contrario, todo lo miraba de lejos. La pregunta que te hace el Señor en esta noche es: ¿qué tanta comunión y qué tanta intimidad tienes tú con Él? Quien reconoció a Jesús fue aquel que tenía comunión, aquel que tenía intimidad. ¿Cómo está tu nivel de intimidad con Dios? Si tú no tienes una vida de intimidad con Dios, déjame decirte, serás un hombre frágil, una mujer frágil. Y yo quiero aclarar un poco esto, porque intimidad no significa llorar en medio de la adoración en la iglesia. Porque hay gente que puede llorar en medio de la adoración en la iglesia, pero no tener intimidad con Dios. Hay gente que puede tener el ojo espepiteado, pero tener intimidad con Dios. Lo que tú no puedes hacer, y eso no es correcto, es que tú juzgues a la gente de acuerdo con con tu propia impresión. La intimidad no se nota en el momento de la alabanza y de la adoración en la iglesia. La intimidad se nota, ¿sabes cuándo? Cuando viene el problema, cuando viene la dificultad. Aquel que tiene intimidad con Dios sabe y siente y dice: todo estará bien, porque yo tengo un Dios que me ama, yo tengo un Dios que me cuida, yo tengo un Dios que me defiende, yo tengo un Dios que me protege, yo tengo un Dios que me da vida, sabiduría, dirección, revelación. No supongas siquiera tampoco que tener intimidad es pedirle a Dios. Hay gente que le pregunto yo: ¿y tú oras? Y yo le pido a Dios. Yo todo el tiempo le pido a Dios. Yo a toda hora hablo con Dios. Eso no es intimidad. Hay gente con la que tú hablas todo el tiempo, pero no tienes intimidad. Tú puedes hablar con una persona todo el tiempo y no tener intimidad.
No tener, hablar de lo periférico, del pan y del queso, hablar de la lluvia, del calor. Hay gente que habla cosas intrascendentes. Pero tú con todo el mundo no tienes un nivel de intimidad. Intimidad para abrir el corazón. Intimidad para abrir el alma. Intimidad para revelar los temores, las dudas, para reconocer las fragilidades. Ese nivel de intimidad es el nivel que te va a devolver el enfoque. Si tú no tienes intimidad con Dios, sabes que no vas a tener sensibilidad. Ahora, escúcheme esto. Puede que una persona que llore en el culto no tenga intimidad con Dios. Y puede que una persona que tenga intimidad con Dios no llore en el culto. Yo por lo menos, yo le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero andar llorando. Hay gente que le encanta llorar, hay gente que de verdad, y yo admiro a la gente que llora así. Es como si abrieran la pluma. No son muchos los momentos en los que yo lloro en la presencia de Dios. Pero cada vez que yo estoy en la presencia de Dios y el Espíritu Santo me quebranta, mi alma lo siente de una manera tan extraordinaria. Porque es intimidad, es comunión, es revelación. Intimidad no es hablar con Dios. Porque hay gente que dice, no, intimidad es hablar con Dios. No, intimidad no es solo hablar con Dios. Intimidad es conocer a Dios. Intimidad es saber. Hace unos días alguien me dijo, pastor, la verdad es que a mí particularmente eso de andar y pidiendo lo mismo, a mí no me gusta. Yo le digo a Dios, Señor, quiero esto, anhelo esto y deseo esto. Así que me dijo, de una manera muy sincera, que a él le parece que no es necesario andar orando, de andarle pidiendo. Hay gente que es buena para pedir. Como los niñitos cuando quieren un juguete, un regalo, una cosa así. Ellos piden. La intimidad es entrar en la presencia de Dios y conocer el corazón de Dios. Conocer los secretos de Dios. Conocer y vivir y disfrutar los tesoros de la presencia de Dios. Es pedirle a Él y poder recibir de Él dirección. ¿Sabes que hay gente que puede llorar en la iglesia, pero no sabe qué hacer en la vida? Llora y llora porque se portó mal. Y no digo que todo el que usted vea llorando porque se portó mal, no. Pero hay gente que llora porque está afligida de tanto que ha sufrido. Así que no relacionemos el llanto con la intimidad. La intimidad es poder escuchar la voz de Dios, poder entender lo que hay en el corazón de Dios, poder sentir calma en medio de la adversidad. Una persona que tiene calma en medio de la adversidad es una persona que conoce el corazón de Dios. Gente que recibe sabiduría, eso es intimidad. Mi hermano, quiero decirte, sin comunión no hay crecimiento. Sin comunión no hay avivamiento. El avivamiento está en el alma. Hay gente que quiere que su célula crezca, pero no tienen una vida de intimidad con Dios. Hay gente que quiere que le vaya bien, pero no tiene una vida de intimidad y de comunión con Dios. Hay gente que quiere que a sus hijos les vaya bien, pero en su casa nadie tiene intimidad con Dios. Hay gente que quiere que le promocione Dios en el mundo, ante la sociedad, en la universidad, en el trabajo, pero no tiene intimidad con Dios.
porque se han acostumbrado a escalar y a obtener producto de las estrategias humanas. ¿Cuáles son las estrategias humanas? Tocar una puerta, tocar la otra, pedirle al uno, pedirle al otro, llamar a este, llamar a aquel. Y son expertos, tienen excelentes relaciones, pero no tienen intimidad con Dios. Y si no tienen intimidad con Dios, no van a recibir los propósitos de Dios, no van a tener claros los planes de Dios y no van a recibir de Dios los proyectos que Él tiene. Así que mi hermano, aquí es importante que tú puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero tener un nivel de intimidad contigo. Y el nivel de intimidad con Dios se mide en la oración y se mide en la palabra. Si tú no tienes intimidad con la palabra, la pregunta que te hago es: ¿qué tanta sensibilidad tienes tú a la palabra? Dios te habla en la palabra. Aquí tienes, en Dios, en la palabra tendrás la sabiduría que guiará tu camino. En intimidad. La intimidad es la que produce vida. Si la pareja no tiene intimidad, no puede procrear. Si no tienes intimidad con Dios, no puedes embarazarte de su presencia y de su gloria. El profeta Isaías escribió una frase extraordinariamente hermosa: con mi alma te he deseado durante la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. Hay gente que madruga al Instagram. A mí me gusta, yo tengo Instagram. Cuando yo miro Instagram es porque cuando yo miro Instagram en la mañana, cuando yo leo el Heraldo en la mañana, cuando yo veo Facebook en la mañana, es porque ya estuve en la presencia de Dios. Y a mí me extraña y me asombra pues sabes que en Instagram te sale quién le dio me gusta a qué foto y a qué hora. Y hay gente dándole me gusta a las fotos de yo no sé qué persona a las 4:30 de la mañana. Yo digo una cosa: a las 4:30 de la mañana dándole me gusta, a las 5 de la mañana se levantan a eso. No van a quererme seguir en mis redes sociales, porque si ahí yo miro a quién le da me gusta, a qué horas. ¿Sabes que no es el lugar, no es el momento? Se meten en el WhatsApp, están disque orando y están en línea. Explícame eso. Hace unos días, y qué lindo vivir esos momentos de comunión con el Señor. ¿Sabes qué? Mira lo que, en mi caso particular, yo coloco mi alarma todos los días 4:20 de la madrugada. A veces me levanto 3:23, 2:20. ¿Y sabes qué? Cuando me ha sucedido algo que ha sido extraordinario, no lo digo que lo haga usted, eso lo hace Dios conmigo. Yo me levanto y miro la hora, 3:20, y el Señor inmediatamente, cuando yo veo la hora 3:20, antes de la hora que está establecida ahí, me levanto 3:20, el Espíritu de Dios me dice, por ejemplo, Jeremías, y yo voy de inmediato a Jeremías 3:20 y leo qué dice Jeremías 3:20. Y ha sido asombroso lo que Dios me ha hablado a mí en las madrugadas, antes de mi hora acostumbrada. Le digo, mi hermano, si usted tiene una vida de comunión con Dios, y no, bueno, en mi caso, le estoy hablando de la madrugada, y no porque es que yo no tenga sueño a esa hora, a mí me da sueño. Pero sabes una cosa, aprendí que cuando yo me levanto a buscar el rostro de Dios,
Ese día puede que tenga un poquito más de sueño que de lo normal, pero mi alma y mi espíritu están llenos de su gloria. Y nada más te voy a decir algo. Tú dices: ay, Señor, 5 minutos más. Y sabes una cosa, a esa hora tú duermes 1 hora y media más, y es como si no hubieras dormido nada, porque ya tan rápido. A esa hora el tiempo se va rapidísimo. Así que, mi hermano, te invito, métete en la presencia de Dios. Y voy a decir esto además, hay mujeres y hay maridos que darían lo que fuera por saberse la clave del teléfono de su marido. Porque la mayoría de hombres y mujeres que esconden el teléfono, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría que esconden la clave, y esto es una cosa secreta. La mayoría, cuando a mí una persona viene a consejería, pastor, y se encierra en el baño y dura horas en el baño. Estoy sorprendido porque dura horas en el baño. Y vive en línea, y yo pienso que está orando, porque la Biblia dice que todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debo pensar. Yo debo pensar que está orando. Horas en el baño. Pero sabes que no suelta el teléfono. Y a veces se mete al baño sin el teléfono y sale corriendo por el teléfono, y luego entra al baño con el teléfono. Y no lo suelta. Y lo pone en silencio cuando está en la casa. Yo le dije: hermana, no lo digo, pero tiene todos los indicadores de un adulterio en ciernes o de una infidelidad en ciernes. Ay, Daría, ¿cómo hago yo para saber? Y sabes que hay mujeres que han hecho yo no sé cómo, y le han hackeado el WhatsApp al marido, y ahí se enteran de todo. Y yo le digo una cosa: si usted no quiere andarle cuidando el WhatsApp a su marido, ni el WhatsApp a su mujer, cerciórate de que esté buscando el rostro de Dios. Antes de saberte la clave del teléfono de él o de ella, invítalo, inspíralo, motívalo a que busque el rostro de Dios. Una persona que está metida en la presencia de Dios, sabes que difícilmente le entrega su mente y sus pensamientos a aquello que no edifica y no conviene. En tercer lugar, y el tercer consejo, porque ya no sería el colmo que para el próximo lunes, ¿no? Reajusta tu atención y tus prioridades. Ahí no dice atención, ahí nada más dice atención. Bueno, coloca abajo: y prioridades. Juan capítulo 21, versículo 7, que Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando yo estaba estudiando en la presencia de Dios este texto, a mí el Espíritu de Dios me dijo: aquí hay algo que quiero que le enseñes a mi pueblo. Yo le dije: Señor, ¿qué es? Y el Señor me dijo que de la misma manera en que Pedro, al saber que era Jesús, dejó la pesca para correr a Él, en esa medida te digo algo: tú no tienes que buscar el milagro y quedarte con el milagro. Más importante que el milagro, óyeme bien, más importante que la sanidad, más importante que la promoción, el logro, el éxito, más importante que eso, ¿sabes qué es? Es encontrarse con Él, vivir con Él. Y ¿sabes qué? Cuando Jesús sea tu prioridad, entonces en tu vida nada faltará. Si te enfocas en Jesús, retomarás el rumbo.
Cambiarás, óyelo bien, en tu vida cambiará el nivel de prioridades. Pedro dejó la pesca a un lado. El fruto del esfuerzo fueron 153 peces. Pero Pedro los dejó a un lado por correr a Jesús. Te hago una pregunta: ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que tú más anhelas? ¿Qué es lo que tú más deseas? ¿Cuál es tu prioridad? La mayoría de las personas dicen: bueno, mi prioridad es primero Dios. Primero Dios, primero Dios. Después viene, ¿qué viene? Mi familia. Después, ¿qué viene? El trabajo. Después, ¿qué viene? ¿La qué? La iglesia en el cuarto lugar. Ok. Después, ¿qué viene? Los amigos por acá. ¿Y por qué colocan a Dios por arriba y la iglesia por allá abajo? ¿O es que la iglesia significa el pastor Helio? ¿O es que la iglesia significa el pastor Fran? ¿Qué significa la iglesia para ti? Con el cuento de que primero Dios y después la familia, con ese cuento te has ido a hacer un asado con tu familia y no has venido a la iglesia. ¿Sí o no? Con eso primero es tu familia. Mire, yo tengo gente, amigos, que se enfocan tanto en la familia y pierden la fe. Se enfocan tanto en la familia y pierden la fe. Así que, mi hermano, yo quiero que llegues a un punto. Centro Bíblico Internacional no es una iglesia que absorba a nadie. No queremos, no pretendemos y no necesitamos que nadie se meta aquí todo el día. Porque ningún pastor está aquí metido todo el día. Así que si tú no eres pastor, pues tampoco tienes que estar aquí metido todo el día. Pero Dios sí tiene que estar en el primer lugar. Y todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con Dios. Porque si tú pones a Dios por allá arriba y la iglesia por allá abajo, entonces claro, no hay tiempo para la célula, no hay tiempo para esto, no hay tiempo para servir a Dios, no hay tiempo para acá, para acá, para acá. Y cuando te vienes a dar cuenta, bueno, sí, estás rodeado, pero te has alejado de Dios. Solamente cuando te enfoques en Jesús, tu matrimonio recuperará el rumbo. Solo cuando te enfoques en Él entonces hará que tu empresa retoñe y que se recuperen los propósitos y los anhelos de tu corazón. Solamente cuando te enfoques en Él, entonces tu ministerio volverá a florecer. Yo quiero decirte, Dios va a hacer que florezcas. Aunque estés viejito, vas a reverdecer. Hay un texto de la Biblia, Salmo 92, versículo 14. No sé si se los dije allá al videobin. Salmo 92, 14. Ahí hay un texto que quiero que guardes en tu corazón, porque en ese texto hay una promesa que dice que vas a reverdecer. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Aún, mira lo que dice aquí, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Sabes una cosa? No sé qué tan viejo te sientas, pero ya tú eres viejo para alguien. Ojo con esto, No sé qué tan viejo te sientas, pero ya eres viejo para alguien. Ya por lo menos yo soy un viejo para mi hijo David Elías, a mis hijos. Ya a ellos les parecen que yo soy viejo. Pero aquí viene, aún en la vejez. Oye, ¿por qué quitaste el texto? Aún en la vejez fructificarán. Si en la vejez fructificarás,
en el momento que estás viviendo, que es el mejor momento de Dios para ti, vas a fructificar. Y hoy declaro en el nombre de Jesucristo que Él vendrá a tu ayuda, te dará la capacidad, la sabiduría y la inteligencia, de modo que fructifiques. Te van a comenzar a salir las cosas bien, vas a emprender proyectos y ¿sabes qué va a suceder? Dios los va a respaldar. Hay puertas que tú vas a tocar y Dios va a abrir. Y óyelo bien, hay puertas que ni siquiera tú has tocado, que Dios va a abrir. Y óyeme bien, te van a mandar a llamar, porque Dios ha decidido levantarte y bendecirte de manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. En el libro de Génesis capítulo 41 versículo 52 hay una promesa que dice que el Señor te hará fructificar en la tierra de tu aflicción. Y quiero que guardes esa palabra en tu corazón, porque vas a fructificar en la tierra de tu aflicción. Escucha eso, no te tienes que ir para otra tierra, no tienes que irte para otro lugar, porque la gente lo que primero piensa cuando no le salen las cosas bien en un lugar es pensar en irse para otro lugar. Pues vengo de parte de Dios a decirte que no te tienes que ir para ninguna parte, que donde estás Dios te va a honrar, que donde estás Dios te va a hacer fructificar, y allí vas a ver la gloria de Dios y vas a producir y vas a crecer y te vas a multiplicar en el nombre poderoso de Jesús. A mí me llama la atención que Pedro, que de todos los discípulos el que más avergonzado tenía que estar era él, fue el primero que corrió a Jesús. No se escondió, no huyó, fue el primero que corrió a Jesús. Y como consecuencia de eso, yo leo en la palabra 3 beneficios de reenfocarnos o de nuevamente retomar el enfoque. Y el primero de ellos es la provisión. Mira lo que dice la escritura en el libro de Juan capítulo 21 versículo 9. Dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y además pan. Me gusta eso, porque no fueron de los 153 que ellos habían pescado. Cuando ellos llegaron a la orilla, la Biblia dice que ya Jesús les tenía preparada una cena, les tenía preparado el desayuno en la mañana. Y eso te quiere decir algo, mi hermano: ya no seguirás lleno de ansiedad por la provisión, porque el Señor se va a encargar de colocar en tu mano aquello que necesites para todas tus necesidades, para todo lo que anhelas, para que todo lo que necesites, el cielo se abra con abundancia y el poder de Dios fluya en tu vida en el nombre de Jesús. Prepárate, porque tus manos van a comenzar a tener recursos en el nombre de Jesús. Vas a tener recursos. Levanta tus manos al cielo. Esas manos Dios las va a bendecir, porque esas manos van a fructificar, esas manos van a emprender y Dios les dará provisión. No vas a tener ansiedad por los recursos. Óyelo bien, no vas a tener ansiedad por el dinero, no vas a tener ansiedad. Dios colocará en tu mano aquello que tú anhelas y necesitas, en el nombre de Jesús. Yo no sé de dónde va a salir la plata, pero Dios va a hacer milagros financieros. Milagros financieros. Te vas a ganar cosas como la hermana Marta Barrios, que yo le digo una cosa: yo nunca había conocido a nadie que se ganara un carro en ningún centro comercial. La hermana Marta se lo ganó. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabes qué? Prepárate, deja, tú que no le contestas los teléfonos, que no conoces a la gente, porque ¿qué tal? ¿Será que me van a cobrar? Pues bien, vengo de parte de Dios a decirte: contéstale a todo el mundo. Al que le debes, dile: no te preocupes, que ya viene la plata y te voy a pagar. Y cualquier día de estos, una de esas llamadas va a significar una bendición que no esperabas, en el nombre poderoso de Jesús. Lo segundo que veo yo aquí es que ellos encontraron una nueva perspectiva.
En el capítulo 21, versículo 12 dice: les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? ¿Sabes por qué? Porque ya sabían que era Jesús. Sabiendo que era Jesús. ¿Te vas? Ya yo también me voy, sí, no te preocupes. Sabiendo que era Jesús. Así que mi hermano, yo te digo una cosa: vas a tener la perspectiva clara. Vas a tener lucidez, vas a tener la mente clara. Óyeme bien, hay gente que tenía la mente un poco embolatada. Pues bien, en el nombre de Jesús, Dios va a alinear tus pensamientos. Tú vas a saber qué hacer. Hay gente que no sabía qué hacer porque tenía la mente oscura. Hay gente que tenía el pensamiento entenebrecido. Pues bien, de parte de Dios te digo que el cielo se abre para ti y habrá una revelación nueva cada mañana. Vas a tener sabiduría de Dios, en la inteligencia del Espíritu va a brotar en tu mente y vas a poder caminar en victoria, y vas a poder tener no solo sabiduría para dirigir tu vida, vas a tener sabiduría para manejar a tus hijos, vas a tener sabiduría para manejar al personal que Dios va a colocar bajo tu cobertura, vas a tener sabiduría para hacer lo que antes no habías hecho, y en el nombre de Jesús esa sabiduría se convertirá en testimonio para otros en el nombre de Jesús. Y por último, el Señor te devolverá el propósito. Dice la Escritura en el libro de Juan 21, versículo 15 al 17: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y Jesús le respondió y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Pedro nuevamente volvió al propósito que en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas Dios le había dado. Había recuperado Pedro el propósito. 3 veces lo negó. No es casual que 3 veces Jesús le haya preguntado: ¿me amas? El Señor estaba sanando y restaurando el corazón de Pedro. El Señor estaba sanando, y aunque Jesús le preguntaba: Pedro, ¿me amas? Pedro le contestaba: Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. En el texto griego, la pregunta que Jesús le hacía era: Pedro, ¿me agapeas? El amor ágape. Y Pedro le contestaba: Señor, yo te fileo. El amor filios. Y él le preguntaba: Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le respondía: Señor, yo te fileo. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí? Que el arrogante Pedro, que atrás había dicho: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Ahora Pedro estaba consciente de cuál era en realidad su corazón. Y él dijo: Señor, nunca te voy a amar a ti tanto como tú me amas a mí. Yo te voy a amar y te voy a entregar mi vida. Y de hecho, desde entonces Pedro nunca más fue la misma persona. El tímido Pedro, el acobardado Pedro, el acorralado Pedro, fue el primero que, sin importar lo que ocurriera, se levantó a predicar la palabra en el día de Pentecostés. Y dice la Escritura que 2,000 personas se convirtieron. Así que, mi hermano, hoy quiero decirte: Dios te va a devolver el propósito. Yo no sé qué propósito en la vida habías perdido. Yo no sé qué cosas, y estoy seguro que el Espíritu Santo en este momento las está colocando en tu mente y en tu alma. Yo no sé qué cosas ya habías dejado a un lado. Yo no sé qué cosas ya habías abandonado. Yo no sé qué cosas ya habías desechado. Pero el Señor en esta hora las coloca nuevamente en tu mente y te dice: yo no he terminado contigo. Lo que dije que
iba a hacer, lo voy a terminar, porque yo no dejo nada a medio terminar. La buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la perfeccionará en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y se ponen de pie y le dan un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Sabes, yo quiero que hagamos algo. Quiero que vayas al libro de Daniel capítulo 12, versículo 3. Quiero que me pongas ese texto en la pantalla. Y con esta palabra tú vas a guardar y vas a sellar en tu alma la palabra que Dios ha colocado ahí en tu corazón. Dice la Biblia: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. ¿Sabes qué? El diablo quiso apagarte, pero hoy el Señor te dice que vas a resplandecer. Y no vas a resplandecer por tu propia luz. Óyeme bien, no serás tú quien produzca la luz, será el resplandor del firmamento, será el resplandor de la gloria de Dios. Aquel texto de Isaías capítulo 61 que acabamos de leer: resplandecerás con el resplandor del firmamento. En esa empresa vas a resplandecer, en esa familia vas a resplandecer, en ese barrio vas a resplandecer, tus hijos van a resplandecer, tu familia va a resplandecer con el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como estrellas a perpetua eternidad. No solo vas a resplandecer, sino que también vas a brillar. Iglesia de parte del Señor, atesora esta palabra, porque Él te dice que vas a brillar, y en el brillo de Dios su nombre será glorificado en tu vida y a través de tu vida. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria.